Muy buenos días. El tema a tratar hoy en esta presentación será alineamientos múltiples e inicios en filogenia. Mi grupo está conformado por María José Grau, Gisela Sarmiento, Gina Llerena, Santiago Hernández, Mario Olmos y mi persona Natalia Bertel. En filogenética, la parsimonia máxima es un criterio de optimalidad bajo el cual se prefiere el árbol filogenético que minimiza el número total de cambios de carácter. Bajo el criterio de máxima parsimonia, el árbol óptimo minimizará la cantidad de homoplasia, es decir, evolución convergente, evolución paralela y reversiones evolutivas. En otras palabras, bajo este criterio se considera mejor el árbol más corto que explique los datos. Algunas de las ideas básicas detrás de la máxima parsimonia fueron presentadas por James Farris en 1970 y Walter Fitch en 1971. Básicamente podemos observar las diversas relaciones entre organismos, pero la explicación mucho más simple es la más probable. En términos de filogenia, esto significa que el árbol con menos ramas, es decir, el menor número de ancestros comunes, probablemente sea el más correcto. Entonces podemos decir que la filogenia con el menor número de ancestros comunes tiene la máxima parsimonia. Bien, usando la máxima parsimonia, vamos a inferir que la explicación mucho más simple para poder entender este tipo de árbol filogenético se encuentra entre las relaciones de especies que son las más precisas. Dado que, por ejemplo, tres de las aves tienen alas similares, el petirrojo, el arrendajo y el halcón, podemos suponer que este es un rasgo de un antepasado común y no algo que fueron adoptando individualmente. El árbol de máxima parsimonia es aquel que minimiza el puntaje del árbol. Esto quiere decir que el árbol de máxima parsimonia será aquel que suponga la menor cantidad de mutaciones para así poder llegar de un estado ancestral a otro estado derivado de este. En la reconstrucción de árboles de máxima parsimonia hay sitios que son informativos y otros que no. Aquellos sitios que se encuentran totalmente conservados o solo una de las secuencias poseen una posición variable no son informativos. Los sitios informativos son aquellos en los cuales se observan al menos dos residuos que aparecen al menos dos veces cada uno de ellos. El método de máxima parsimonia es comúnmente utilizado porque aporta resultados muy razonables a un costo computacional bastante asequible. Las ventajas de este método son su sencillez y la simplicidad con la cual se pueden utilizar en el desarrollo de algoritmos computacionales eficientes. Una de las mayores desventajas de la máxima parsimonia es el problema denominado atracción de ramas grandes, el cual implica que cuando en el árbol real hay dos o más clados de gran cantidad de secuencias, el algoritmo tiende a unirlos en uno solo, generando así un árbol incorrecto. Ahora seguimos con el método UPGMA, que es un método de grupo de pares no poderados con media aritmética. Es un método de agrupación jerárquico aglomerativo simple que va de abajo hacia arriba. El método generalmente se atribuye a Sokal y Michener. Con este método se obtiene un árbol enraizado y ultramétrico, en el que todas las secuencias presentan la misma distancia al punto de origen, ya que se asume la existencia de un reloj molecular evolutivo. Por otra parte, UPGMA fue diseñado inicialmente para su uso en estudios de electroforesis de proteínas, pero actualmente se utiliza con mayor frecuencia para producir árboles guía para algoritmos más sofisticados. Este algoritmo se utiliza, por ejemplo, en procedimientos de alineación de secuencias, ya que propone un orden en el que se alinearán las secuencias.
Ahora sí, de hecho, el árbol guía tiene como objetivo agrupar las secuencias más similares independientemente de su tasa evolutiva o afinidades filogenéticas. Y es exactamente el objetivo del método UPGMA. Por otra parte, también este método asume que las especies son grupos por sí mismas. Luego relaciona los dos grupos más cercanos basados en la matriz de distancia. Quiere decir que recalcula la matriz de distancia y repite el proceso hasta que todas las especies estén conectadas en un mismo grupo. El método UPGMA realiza todos sus cálculos con la matriz calculada hallando la distancia genética entre los otus. Este método tiene ventajas y desventajas. Las ventajas serían, es un método muy sencillo. A realizar los cálculos basados en la matriz de distancias y no directamente sobre la secuencia es mucho más rápido computacionalmente que los métodos basados en carácter tienen una complejidad. Eh, eh, las desventajas serían las secuencias no son consideradas como tales, sino que trabajan con la matriz de distancia, lo que puede causar pérdida de información. El árbol generado al aplicar el método UPGMA sobre un grupo de taxones debe ser ultramétrico y por lo tanto adictivo. Debido al carácter fenético del método, a este se le denomina fenograma. Este árbol presenta la relación evolutiva de taxones agrupando de acuerdo a la similitud de secuencias por medio de acentros comunes hasta llegar a un acentro común a todos. Por otra parte, cada hoja de árbol representa un taxón. Por tanto, existen tantas hojas como taxones. Existen tantas hojas de taxones que se están estudiando. Estas están etiquetadas con las partes de la secuencia que caracteriza y diferencia cada otum de los demás. Bueno, les voy a hablar un poco sobre la TRIN5-alfa proteína como motivo retropártido 5, también conocida como la proteína Rinfinger 88, donde RIN significa nuevo gen realmente interesante. Es una proteína que en el ser humano está codificada por el gen TRIN5 y la isoforma alfa de esta proteína es la TRIN5-alfa, que es un factor de restricción de retrovirus que media en el bloqueo precoz de una especie específica de la infección por retrovirus. La TRIN5-alfa se compone de 493 aminoácidos y se encuentra en las células de la mayoría de los primates. La TRIN5-alfa es un factor inmune intrínseco importante en la defensa inmune innata contra los retrovirus junto con la familia de proteínas ApoB, la tetarina y la TRIN22. Reus macaques, una especie de monos del viejo mundo, parecían ser casi completamente resistentes al VIH-1, el virus que causa el SIDA en los seres humanos. La agresión de TRIN5-alfa para macacos Reus era muy rápido y tenía una afinidad completamente alta para el virus entrante, como para poder unirse y degradarse para neutralizar el virus. Cuando un retrovirus entra en el citoplasma de una célula huésped, se somete a un recubrimiento de la cápside y a una transcripción inversa dentro del núcleo del huésped para producir virus hijos. TRIN5 está presente en el citoplasma y reconoce motivos dentro de las proteínas de la cápside que interfieren con el proceso de descubrimiento, lo que impide la transcripción inversa exitosa y el transporte al núcleo del genoma viral. De igual manera, los humanos también tienen un TRIN5-alfa, pero no está lo suficientemente bien sintonizado como para mediar una respuesta suficiente.
Sin embargo, la versión humana de TRIM5-alfa puede inhibir cepas del virus de la leucemia murina o por sus siglas MLB, así como el virus de la anemia infecciosa equina o por sus siglas EIAB. Antes del descubrimiento de TRIM5-alfa como proteína antiviral, el fenotipo de inhibición había sido descrito y acuñado REF1 en células humanas y LB1 en células de mono. Esta terminología está ahora en gran parte abandonada. Recientemente, en un estudio se descubrió que la estimulación mediada por interferón alfa del inmunoproteasoma permite al TRIM5-alfa humano la inhibición efectiva dependiente de la cápside de la síntesis e infección del ADN del VIH-1. MUSCLE es un programa informático de acceso público que se encarga de alinear secuencias de proteínas y nucleótidos. Este software o programa produce una alineación múltiple enfatizando la velocidad sobre la precisión. El software comienza con el proyecto progresivo, que es un paso que primero calcula la distancia para cada par de secuencias de entrada. Dicha distancia, denominada Kmer, es esencial para crear una matriz de distancia. Luego, un algoritmo denominado UPGMA agrupa la matriz de distancia para producir un árbol binario. Y a partir de dicho árbol se construye una alineación progresiva, comenzando con la creación de perfiles para cada nodo del árbol. Con ello se construye una alineación por pares de los dos perfiles secundarios, creando un nuevo perfil que se asignará a dicho nodo. Esto continúa hasta que hay una alineación de secuencias múltiples de todas las secuencias de entrada en la raíz del árbol. Posteriormente, el programa actúa con un progresivo mejorado, que es una etapa que se enfoca en obtener un árbol más óptimo mediante el cálculo de la distancia de Kimura para cada par de secuencias de entrada, empleando la alineación de secuencia múltiple obtenida en la etapa 1, que corresponde al proyecto progresivo. En esta segunda etapa se crea una segunda matriz de distancia. Dicha matriz agrupa o asegura obtener un segundo árbol binario. Nuevamente en esta etapa se realiza una alineación progresiva para obtener una alineación de secuencia múltiple, así como en la etapa 1, pero se optimiza calculando solo las alineaciones en los subárboles, cuyos órdenes de ramificación han cambiado desde el primer árbol binario, lo que da resultado una alineación mucho más precisa. Y por último está la etapa 3 o refinamiento, que básicamente se elige un borde del segundo árbol. Los bordes se analizan a una distancia decreciente de la raíz. Dicho borde se elimina y divide el árbol en dos subárboles. Luego se calcula el perfil de la alineación múltiple para cada subárbol. Todo este proceso conlleva hasta crear un árbol mucho más preciso, en el que la eliminación del borde y su alineación se repite hasta la convergencia o hasta que se alcance un límite definido por el usuario. De esta manera se obtiene el árbol filogenético de distintos organismos cuya similitud se basa en la presencia de la enzima ATPasa. Si analizamos con detenimiento el árbol arrojado por el programa, observamos un valor. Dicho valor corresponde a la distancia entre los organismos que se encuentran en el mismo árbol. Ahora bien, si observamos entre Canis lupus y Mus musculus, que sería el ratón doméstico, la distancia es poca con respecto a Metanosarcina y Bryophyta musi, por ejemplo. Esto me refiero a que el valor indica qué tan distante se encuentra, hablando de manera filogenética, un organismo del otro. Ahora, si tomamos dos organismos del mismo clado,
como es el caso de Plasmodium, Falciparum y Entamoeba histolítica, la diferencia entre ambos valores es muy pequeña, porque indica que ambos se encuentran en el mismo clado y están mucho más cercanos filogenéticamente que otro organismo que, por ejemplo, Escherichia coli. Así, el programa va agrupando por clados en donde los organismos comparten muchas más características que otros. Tenemos un clado conformado por Canis lupus, Mus musculus y Homo sapiens, que correspondería a los mamíferos, ubicados en el mismo clado. Dentro de ese grupo está mucho más cercano Mus musculus, que corresponde al ratón doméstico, y el Homo sapiens, ya que se encuentran en el mismo nodo, y Canis lupus se encuentra aparte. Así observamos otro grupo de organismos similares, como lo son Oryza sativa, Rosa gigantea y Elianthus anus, que en este caso, Rosa gigantea y Elianthus, el valor es 0 y se encuentran en el mismo clado, mientras que Oryza sativa se encuentra en otro nodo, pero en el mismo grupo. Habiendo obtenido el árbol filogenético por un Mosley, podemos crear otro tipo de árbol filogenético empleando otro programa, en este caso empleando Clostal. Aunque ambos programas se basan en la longitud de las ramas dependiendo de las distancias y la unión de dichas ramas de las secuencias con distancias más cortas, Clostal W sigue la política de una vez se encuentra un hueco, siempre hay un hueco. Es decir, que cuando hay un hueco en un alineamiento, se fomenta que se conserve en alineamientos posteriores y da al alineamiento múltiple una estructura de bloques. Esa es la principal diferencia entre ambos programas. Mientras que Mosley es mucho más preciso y más rápido y puede alinear 1000 proteínas de un tamaño de más o menos 300 aminoácidos en 21 segundos. La diferencia entre ambos programas es que Mosley, a diferencia de Clostal, en la primera fase progresiva, se utiliza solo la información de 2 secuencias para cada alineamiento. Las puntuaciones de similitud se traducen a una matriz de distancia, ya teniendo como producto final alineamientos de pares, pero según las distancias. Todo este cúmulo de propiedades de Clostal hace que el valor de distancia entre los organismos varíe un poco con respecto al primer árbol filogenético que mostré.